Queridos amigos, lo que están a punto de conocer es absolutamente perturbador. Una historia que sacude el alma y desafía todo lo que creíamos saber. Apenas 3 días después de que Paquita la del barrio dejara este mundo, uno de sus hijos decidió romper el silencio que había guardado por años y lanzó una confesión tan desgarradora que ha puesto al borde del abismo a sus seguidores, a los medios y a cualquiera que alguna vez tarareó sus canciones. Durante décadas, Paquita fue un ícono de resistencia, una mujer de acero que enfrentó sin miedo a los hombres, que desnudó sus traiciones y dolores en letras que se convirtieron en himnos para millones. Su voz, rasposa y cargada de verdad, era un grito de guerra contra la injusticia, un eco de las lágrimas de tantas mujeres abandonadas. Pero ahora, con su partida, un velo oscuro se ha levantado, y lo que su hijo ha revelado está dejando a todos en un estado de conmoción absoluta. Siempre hubo rumores sobre la relación distante con sus hijos, pero, ¿podría ser que en sus últimos años alguien se aprovechara de su fragilidad? ¿Es posible que sus deseos finales, esas decisiones que debían reflejar su voluntad, hayan sido torcidos en las sombras sin que ella lo supiera? Por primera vez, uno de sus hijos ha decidido hablar con el corazón en la mano. Y lo que cuenta es tan triste, tan inquietante, que cuesta creerlo. Hay versiones que aseguran que Paquita no estaba plenamente consciente en sus últimos días, que quizás fue engañada por quienes la rodeaban, y que sus últimas intenciones podrían haber sido manipuladas hasta el punto de no ser suyas. ¿Estamos ante una verdad devastadora o hay intereses egoístas alimentando esta tormenta? Antes de adentrarnos en los detalles de esta revelación que corta el aliento, nos encantaría que al final compartieras qué te dejó más impactado de esta historia. Si te apasionan los relatos que destapan los secretos más profundos del mundo del espectáculo, los que te hacen cuestionar todo lo que dabas por sentado, entonces prepárate para un viaje emocional que no olvidarás. Asegúrate de no perderte ni un segundo, porque lo que viene al cierre te va a dejar completamente atónito. Paquita la del barrio, cuyo nombre verdadero era Francisca Viveros Barradas, nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, un pueblo perdido en las tierras calurosas de Veracruz, México. Su llegada al mundo no fue anunciada con fanfarrias ni lujos. Fue un comienzo humilde, en una familia que apenas sobrevivía con lo poco que la tierra y el esfuerzo podían darles. Desde sus primeros días, la vida le puso pruebas que habrían doblegado a cualquiera, pero que en ella forjaron un carácter de hierro, una determinación que la convertiría en una leyenda viva. Creció en una casa sencilla, de paredes de adobe y techo de lámina, donde el sonido del viento y las olas del Golfo de México se mezclaban con el calor sofocante que envolvía todo. Su infancia no tuvo espacio para cuentos de princesas ni juegos despreocupados. Fue una etapa de lucha constante, de aprender a vivir con lo mínimo y a encontrar fuerza en las adversidades. En ese hogar modesto, su madre era el pilar. Una mujer de manos ásperas por el trabajo y ojos cansados por las noches en vela, que hacía malabares para alimentar a sus hijos. Día tras día, se levantaba al alba para trabajar en el campo o lavar ropa ajena, siempre con una dignidad que Paquita admiraba en silencio. El padre, en cambio, era un eco lejano, un hombre de espíritu inquieto que aparecía y desaparecía como el viento. Su irresponsabilidad era un peso que su madre cargaba sola, y esa ausencia marcó a Francisca profundamente. Desde niña, veía cómo su madre lidiaba con la falta de apoyo, cómo las mujeres del pueblo contaban entre susurros historias de maridos que se iban con otras, que prometían y no cumplían, que dejaban hijos hambrientos y esposas rotas. Esas charlas, llenas de dolor y resignación, se clavaron en su memoria como cuchillos, y aunque entonces no lo sabía, estaban tejiendo el hilo de las canciones que algún día la harían inmortal. A pesar de las carencias, Francisca no tuvo una infancia ociosa. Desde los 7 años, sus manos pequeñas ya ayudaban en casa, lavaba ropa en el río hasta que le dolían los brazos, cocinaba tortillas con el maíz que lograban cosechar, cuidaba a sus hermanos menores mientras su madre salía a buscar el sustento. No había opción. El trabajo era su realidad, una rutina que no permitía sueños infantiles ni descansos prolongados. Pero en medio de esa vida dura, había un oasis: la música. Su voz, ronca y distinta desde pequeña, se escapaba mientras fregaba o molía maíz, y quienes la escuchaban se detenían, sorprendidos por la fuerza que salía de esa niña flaca y callada. La radio era su ventana al mundo,
un aparato viejo que su familia atesoraba como un lujo raro. En las tardes sofocantes de alto lucero, se sentaba junto a su madre a escuchar las voces que llenaban el aire. Pedro Infante con su romanticismo que arrancaba suspiros, Lola Beltrán con su poder que parecía mover montañas, Lucha Reyes con su pasión que cortaba como navaja, José Alfredo Jiménez con sus lamentos que hablaban de amor y pérdida. Esas canciones eran más que entretenimiento. Eran lecciones de vida, espejos de los dolores que veía a su alrededor. Aunque no entendía todas las palabras, sentía cada acorde, cada grito, cada lágrima escondida en las letras. Ahí, en esas tardes junto a la radio, empezó a soñar, tímidamente, con cantar algún día y hacer que su voz también contara algo. La escuela fue un lujo que no pudo permitirse por mucho tiempo. Era una niña despierta, con una mente ágil y curiosa, pero la pobreza no dejaba espacio para libros ni pupitres. Asistió a la primaria unos años, aprendiendo lo básico entre interrupciones constantes para ayudar en casa. Pronto, el aula quedó atrás, reemplazada por las lecciones brutales de la vida. Las charlas de las mujeres del pueblo, los consejos de su madre, las lágrimas que caían en silencio mientras trabajaban. Esa educación informal, hecha de experiencias y observación, sería su verdadera maestra, la que le daría las palabras para sus canciones y la fuerza para enfrentar el mundo. La adolescencia llegó como un torbellino de responsabilidades. A los 13 años, Francisca ya era casi una adulta, con el peso de la casa sobre sus hombros. Mientras otras chicas del pueblo coqueteaban con chicos o soñaban con vestidos bonitos, ella se preocupaba por cómo estirar el dinero para que alcanzara, por cómo evitar que su madre colapsara bajo la presión de mantenerlos vivos. Empezó a trabajar fuera de casa, primero limpiando casas de familias más acomodadas, luego sirviendo mesas en bares locales. Esos lugares eran un mundo aparte. Oscuros, ruidosos, llenos de hombres ebrios y mujeres que buscaban olvidar sus penas en una copa o una canción triste. En esos bares, Francisca vio el lado más crudo de la vida. Las mujeres que llegaban contaban historias de esposos que las habían dejado por otras, de hijos que criaban solas, de promesas rotas que las habían empujado a la desesperación. Esas noches, entre el humo y el sonido de la guitarra, absorbía cada palabra, cada lágrima, guardando esos pedazos de dolor que algún día transformaría en arte. Y fue ahí, en ese ambiente áspero, donde su voz empezó a encontrar un lugar. Al principio, cantar era un juego. Tomaba el micrófono cuando los músicos descansaban o se unía a ellos por unos minutos. Pero algo pasaba cuando lo hacía. Los clientes, acostumbrados al ruido y la rutina, callaban. Su voz, áspera y llena de vida, los atrapaba, y pronto empezaron a pedirle que cantara más. Esos primeros aplausos fueron una chispa. Aunque al principio lo veía como un escape, algo en su interior supo que tenía un don. Pero no todo era admiración. También enfrentó acoso, burlas de borrachos que no soportaban ver a una mujer joven destacarse, intentos de algunos por aprovecharse de su inocencia. Lejos de rendirse, aprendió a responder con ironía, a plantarse firme y a mirar a los ojos a quienes querían humillarla. Esa valentía, esa armadura que construyó en los bares de Veracruz, sería el cimiento de la Paquita que el mundo conocería. Su primera relación amorosa llegó a los 15 años, en una época donde casarse joven parecía la única salida a la miseria. Él era mayor, con una sonrisa encantadora y promesas de un futuro mejor. Francisca, con la ilusión de quien aún cree en cuentos, se dejó llevar, viendo en él una puerta para escapar del trabajo agotador y las penurias de su madre. Pero el sueño se hizo añicos pronto. Descubrió que estaba casado y que ella no era más que una aventura pasajera. La traición la golpeó como un trueno, destrozando su confianza y dejándola con un vacío que nunca olvidaría. Ese dolor fue el primero de muchos, un eco que resonaría en sus canciones. Aún así, no se rindió al amor. Tuvo otras relaciones en su juventud, buscando esa chispa de felicidad que le habían prometido. Pero casi todas terminaron en desengaño. Hombres que la engañaban, que huían de su fortaleza, que no respetaban su espíritu libre. Paquita no era de las que se quedaban calladas ni aceptaban migajas. Exigía lo que merecía, y eso asustaba a quienes esperaban una mujer dócil.
Una relación particularly tormentosa marcó un antes y un después. Un hombre celoso y cruel que la humillaba constantemente. Durante años intentó salvarlo, pero el peso de sus palabras y sus actos la agotó. Cuando lo dejó, decidió que no necesitaba a nadie para brillar. Con el tiempo, su fe en el amor se desvaneció. Prefiero un perro a un hombre, porque al menos es leal, decía con una mezcla de risa y amargura que se volvió su sello. Detrás de esa frase había cicatrices profundas, heridas que escondía bajo su fachada dura. Se volvió reservada, esquivando preguntas sobre su corazón, y dejó claro que su vida era su música y su independencia. Rumores de romances con figuras del medio artístico circularon, pero ella los ignoraba, dejando que su historia personal hablara solo a través de sus letras. En el fondo, quizás encontró en su soledad una paz que el amor nunca le dio. Paquita amaba a sus hijos y nietos con todo su ser, pero su carrera la mantenía lejos de ellos. Se esforzó por darles una vida mejor que la suya, trabajando sin descanso para que no conocieran la pobreza que ella enfrentó. Sin embargo, esa distancia creó tensiones, malentendidos que a veces la hacían sentir culpable. A pesar de su imagen pública de mujer dura, quienes la conocían de cerca sabían que era generosa y cálida. Ayudaba a amigos y familiares en apuros, y se volcaba en causas sociales, especialmente para mujeres víctimas de violencia, usando su voz como un arma de justicia. Su legado no era solo musical, era un símbolo de lucha femenina. En los 70, dio un salto audaz, dejó Veracruz y se mudó a la Ciudad de México, una urbe inmensa y cruel con los soñadores sin recursos. Cantó en cantinas y bares, enfrentando públicos rudos con letras que desafiaban a los hombres. Mientras otras artistas cantaban al amor idealizado, Paquita hablaba de traiciones, de hipocresía, de furia. Su estilo, crudo y sin filtros, la hizo destacar. Abrió su propio bar, un refugio para mujeres heridas que encontraban en su música un espejo de sus vidas. Ahí nacieron sus primeras canciones originales, himnos de rebeldía que pronto captaron la atención de productores. Rata de dos patas, lanzada en los 80, fue su boleto al estrellato. Esa canción, un ataque feroz contra los hombres que destruyen, resonó en miles de mujeres y las empoderó. Su fama explotó, trayendo dinero y controversias. Muchos hombres la atacaban, diciendo que sus letras eran ofensivas. Programas de TV la criticaban, pero eso solo la hacía más grande. Sus frases, como los hombres son un mal necesario, como un resfriado, encendían debates. Polémicas como sus comentarios ambiguos sobre la comunidad LGBTQ o su respuesta a los hombres sufridos, se lo merecen, la ponían en el ojo del huracán, pero ella nunca se doblegaba. En los 2010, incursionó en política, defendiendo a las mujeres, mientras su salud empezaba a ceder. La diabetes la alcanzó en 2004, tras años de giras agotadoras, noches sin dormir y una dieta cargada de comida mexicana que amaba. No le dio importancia, priorizando su carrera sobre su cuerpo. La fatiga y los problemas respiratorios aparecieron en los 2000, pero los ignoraba. Con el tiempo, la enfermedad trajo complicaciones. Circulación débil, picos de azúcar, debilidad constante. En 2010, la presión alta y los mareos se volvieron frecuentes, y en 2018, un desmayo en el escenario alarmó a todos. En 2020, su delgadez y voz frágil desataron rumores de algo grave. Los problemas cardíacos la golpearon duro en 2023, forzándola a cancelar shows. Su última actuación en 2024 fue un adiós conmovedor, cantando sentada pero con el alma intacta, agradeciendo a un público que la despidió con lágrimas. El 14 de marzo de 2025, un infarto se la llevó a los 77 años, dejando a México en duelo. Miles llenaron la Arena México para despedirla, recordándola como la reina de las rancheras rebeldes. Pero días después, su hijo lanzó una bomba. Paquita dejó casi todo a una sobrina, desatando la ira de sus hijos. Siempre hubo distancia con ellos por su vida nómada, y ahora acusan manipulación. Dicen que no estaba lúcida, que la sobrina la influenció, y han ido a tribunales. Se reveló una fortuna inesperada, con inversiones ocultas, y exempleados y músicos reclaman su parte. La pelea empaña su memoria,
mientras sus fans solo quieren honrar su voz y su lucha.